Yo quiero hacer una manifestación relevante de lo que significa este proceso para el movimiento que yo represento, porque este es un proceso histórico y porque yo no me sentiría bien yéndome de aquí, independientemente cuál sea el resultado, si yo no puedo explicarle a muchas personas que creen en lo que hacemos qué es lo que estamos defendiendo en este momento y por qué lo que estamos diciendo está molestando a algunos sectores de gran poder político en el país. Bien, le voy a pedir entonces que de manera pausada nos narre qué es lo que usted Sí, quiere señora. indicar. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, soy Albino Vargas Barrantes, soy dirigente sindical histórico de ANEP, su secretario general desde el 1 de agosto de 1991, hace poco más de 30 años. Sí noté que desde la parte acusadora, cuando se mencionaba esta circunstancia, se hacía de manera peyorativa y despectiva, sin preguntarse las razones para ello y cómo es que después de tanto tiempo conserva el actual secretario general de la ANEP tan grande apoyo en sus propias bases y fuera de ella. Por el profundo respeto ante tanta ciudadanía patriótica y clase trabajadora que nos apoya, debo hacer la siguiente exposición. Aclaro que soy la cara visible de un gran equipo de compañeros y de compañeras que en el día a día gestionamos a la ANEP, ¿verdad? Y asumimos la toma de decisiones de manera conjunta, buscando consensos después de diferencias internas, que se discuten en el equipo directivo. No puede Albino Vargas Barrantes ordenar una huelga por sí mismo, porque un proceso de huelga, grande, pequeñito, nacional, regional, responde a varias condiciones. Primero, que la causa sea justa, porque si no es justa, no habrá forma de quien la apoye. Y dos, si la causa es justa, ver si la gente involucrada quiere luchar por esa causa justa, ¿verdad? Luego se entra en detalles donde lo legal juega un papel relevante. Quiero decirle, señora jueza, que mi militancia sindical ha sido prácticamente, y sin proponérmelo de manera explícita, mi proyecto de vida. Yo puedo decir que es una vocación. No he aspirado a cargos públicos, no me he matriculado con partidos políticos, y ni siquiera he aceptado ser síndico en la municipalidad del cantón donde vivo. Sí, ya he comentado que mi primera experiencia en la lucha social fue siendo estudiante de secundaria en el Liceo Napoleón Quesada Salazar de Goicoechea, Guadalupe, el 24 de abril de 1970, con ocasión de la lucha estudiantil de la época, patriótica de la época, contra el contrato con Alcoa. Y fui a las manifestaciones convocado por un gran hombre, diputado en ese momento, que luego se convirtió en presidente de la República, don Rodrigo Carazo Odrio. Para mí, el último presidente en cuanto tal que tuvo este país.
Es importante que contarles, señora Cuesta, que esta es la segunda vez que estoy en el banquillo de los acusados por un movimiento social. Siendo trabajador penitenciario en 1984, protagonicé con la sigla NEP, siendo dirigente de base, lo que se llama la huelga penitenciaria, única en América Latina, durante 9 días, para que, increíble, aplicaran la ley 6835 al personal penitenciario de la época, ley aprobada en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, para que los trabajadores y las trabajadoras de las cárceles tuvieran derecho a la anualidad. Esa huelga, que se resolvió con mediación de Monseñor Román Arrieta Villalobos, que en gloria esté, nos llevó al banquillo de los acusados con base en 2 artículos del Código Penal de la época, el 333 y el 334, que posteriormente fueron derogados. Pero le cuento que salimos absueltos. Yo necesito que las personas que vayan a oír esto reflexionen, y quiero que quede claro que lo digo con el más absoluto respeto, con la debida consideración, con humanidad, y a esta altura de mi vida yo me siento libre de rencores de todo tipo. Pero ¿quiénes son mis acusadores? Yo creo que nosotros en Costa Rica estamos en presencia de un poder más fuerte que el de la institucionalidad republicana que conocemos, que incide en la toma de decisiones de los poderes públicos establecidos, y que intenta legislar desde afuera del Parlamento hacia adentro del Parlamento, con base en titulares de periódicos, en matrices mediáticas determinadas, que dicen que el rumbo del país debe ir por un lado y no por otro. Eso es lo que yo entiendo, y estoy empleando en estos momentos un concepto que se llama plutocracia. Y de hecho, yo estoy suscrito a una revista muy importante. Precisamente hoy me cayó como anillo al dedo. Esta revista se llama Nueva Sociedad, señora juez. Esta revista se hace en Alemania. Es patrocinada por la Fundación Friedrich Ebert de la República Federal de Alemania, del gobierno de Alemania, y que se inspira en los valores clásicos de la socialdemocracia, los que en mi criterio alguna vez tuvo el Partido Liberación Nacional. La carta me la dirigen hacia mi persona, entregándome el ejemplar, y precisamente el párrafo, o sea, la revista, leo textualmente: esta entrega reflexiona sobre la heterogeneidad de las realidades latinoamericanas, en las que a los problemas y a las protestas ya existentes se le sumó el impacto de la pandemia por COVID-19 y profundizó las desigualdades y la crisis política, económica y social. Yo soy un convencido que en nuestra patria las desigualdades se han profundizado, lo acaba de decir el Estado de la Nación, y que estamos en una crisis política, económica y social, con 25 candidaturas presidenciales, y un gran número de ciudadanos dice que ninguna sirve para nada, ¿verdad? Entonces, y se analizan lo que ha pasado en otros países cuando las desigualdades derribaron, pusieron en crisis, colapsaron las democracias representativas, y sin querer queriendo
ayer en la noche había escrito mi artículo de hoy en Diario Extra, que precisamente titulé Plutócratas, gracias por existir, entrecomillado, en tono sarcástico. ¿Por qué digo esto? Porque es el egoísmo, el colapso en la distribución de la riqueza, la mala distribución de las rentas, lo que está provocando que los pueblos contra las paredes busquen opciones de diverso orden que no necesariamente son las que en Costa Rica siempre hemos buscado. Entonces, nuestra lucha de todos estos años tiene que ver con el tema de la desigualdad, la exclusión social y eso. Pero hoy me encuentro que mis acusadores, reitero mi respeto para las tres personas a mi lado, el Ministerio Público, que viene de una crisis de credibilidad luego de la salida abrupta por la puerta de atrás de su anterior jerarca, por lo que sucedió con los allanamientos del caso Cochinilla. Y hoy mi defensor demuestra a este honorable tribunal representado por usted que la principal arma para mandarme a la cárcel es prácticamente una prueba amañada por el Ministerio Público. La Procuraduría General de la República, representada aquí por la distinguida ciudadana, jurista, ayer yo me quedé espantado del tono, la frecuencia de su insistencia, la naturaleza de sus cuestionamientos, que para mí estaban imbuidos de dosis de autoritarismo y totalitarismo a la hora de interrogar a los testigos de mi defensa. Recordé un libro de un afamado escritor uruguayo que se llama Pedro y el Capitán, se llama el libro, el autor es Mario Benedetti, donde el interrogador acosa emocionalmente al interrogado al punto de tratar de vulnerabilizarlo completamente, preguntándole de todo tipo de situaciones que no tenían nada que ver con el tema que le había llevado al banquillo de los acusados a ser testigo, a ser detenido. Y me hizo recordar la señora procuradora el drama que seguro vivieron los chiquitos de quinto grado de nuestro sistema educativo de enseñanza primaria, cuando les hicieron las preguntas de los factores asociados, que ya sabemos lo que pasó. Sinceramente sentí que la Procuraduría estaba funcionando al estilo de la UPAD. Yo esperaría, y lo digo también con respeto, aprovechando el comportamiento de la Procuraduría, que más bien la Procuraduría debería estar abocada en este momento a analizar cómo tiene que hacer el Estado costarricense para implementar en todos sus niveles decisores la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos con perspectiva de género. Nosotros somos parte, nuestro Estado es parte esencial del sistema interamericano de derechos humanos. Es más, tenemos tanta fama de Estado respetuoso de los derechos humanos que tenemos el honor de que la sede de la Corte IDH esté aquí en San José, ahí en Los Yoses, ¿verdad? Y entonces, ahora resulta importantísimo que los derechos humanos
relacionados con la esfera del trabajo sindical ya son de verdad parte de el establecimiento jurídico perenne que estamos obligados a respetar. Y aquí vamos a respetar las opiniones de cada persona costarricense, religiosas y políticas. Pero hoy en día en Costa Rica está el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, no porque lo decidió una ley de la Asamblea Legislativa, no porque lo decidió un decreto del Poder Ejecutivo, no porque lo decidió una resolución constitucional o judicial. Fue esta Corte Interamericana de Derechos Humanos la que decidió, y nuestro país, con la sumisión que juró hacer de los mandatos de la Corte, ya hasta en el registro civil se hizo la modificación del caso y dicen que hay como 500 matrimonios de personas del mismo sexo en el país. Igual, señora jueza, sucedió con la fertilización in vitro. También vino por mandato, por litigio, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nuestra querida Caja Costarricense, el Seguro Social, tuvo que construir unas instalaciones especiales detrás de la maternidad Carit, la clínica de la fertilización in vitro para parejas que no pueden concebir por vías naturales, ¿verdad? Entonces, el Estado, la Procuraduría, ya debería estar analizando esto y ya debería estar diciendo cuál es la medida jurídica para que vuelva a restablecerse el derecho de huelga. ¿Cuál es la medida jurídica que hay que adoptar para que haya la negociación colectiva de nuevo? ¿Y cuáles son las medidas para proteger al dirigente sindical en materia de libertad sindical? ¿Verdad? Obviamente no esperamos nada de este Estado, ni de este gobierno, ni del próximo. Estos temas habrá que ir con este documentito a litigar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esos derechos humanos fundamentales vuelvan. Porque ahora las personas que ejercemos actividad sindical tenemos que ser reconocidas como personas defensoras de derechos humanos. Al término de esta audiencia, si la señora procuradora me lo recibe, con gusto le entrego este ejemplar de cortesía. Quiero decir también que nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo serio, responsable, propositivo, de diálogo social. Aquí fui presentado como un casi vulgar terrorista, pone bombas, incendiario. Soy vehemente en mis expresiones siempre. Pero figúrese usted que la corriente sindical ANEP, mire usted este documento, se lo ruego. 20 años hay aquí. 20 años hay aquí de estudio de los problemas nacionales, de propuestas de solución, contando con el aporte de prestigiosos costarricenses de distinto pensamiento social y filosófico, que creyeron que en la ANEP podían tener espacio para sus propuestas. Y nosotros, con nuestra militancia sindical de lucha cotidiana, recibimos esos aportes de costarricenses que se decepcionaron cuando Liberación Nacional se pasó al neoliberalismo, cuando la Unidad Social Cristiana se matrimonió con el neoliberalismo e incluso la primera versión del PAC, antes de que el PAC se hiciera neoliberal, se inspiró en un documento que está aquí,
que se llama Costa Rica hacia una tercera república. Entonces no somos una organización sindical de panfleto, no somos una organización sindical demagógica, y este tipo de sindicalismo ha atraído a muchos sectores, honorable señora jueza, ha atraído a muchos sectores no sindicales que han creído en esta organización, que no la pueden colorear ni de rojo, ni de azul, ni de amarillo, sino que hemos tratado de ser congruentes, lo reitero una vez más, con los valores, los principios, la filosofía del humanismo cristiano que está en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949. Yo me considero hijo de la Constitución Política. Mi madre era una empleada doméstica obrera de la firma Numar y mi padre era un chofer de bus. Éramos muy pobres. La casita que tenemos fue que a mi mamá se la dieron en la Asociación Solidarista de la Compañía Numar. Vea usted qué paradoja. Entonces nos tuvimos que ir de Guadalupe a la abuelita donde todavía reside. Pero gracias a ese Estado Social de Derecho, yo llegué hasta la Universidad de Costa Rica. Hice generales ahí. Y ahí me conecté con un montón de fenómenos sociales de que me pegaron en la lucha social y que me hicieron no terminar una carrera clásica de universidad, ¿verdad? Entonces es muy importante que se sepa eso. Y además, señora jueza, nosotros tenemos el mandato de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, fundada en 1919, hace más de 100 años, que es un acuerdo global tripartito para humanizar el trabajo, patronos, trabajadores, gobiernos, ¿verdad? Entonces la OIT nos autoriza. Por eso promovemos políticas públicas, por eso promovemos el acuerdo social, por eso estudiamos para criticar cuando los gobiernos toman decisiones que no benefician a las mayorías. Le leo solo un párrafo porque esto viene desde 1994, desde la sede de Ginebra. Leo comillas. Si bien el mejoramiento de las condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva sigue siendo un eje fundamental de la acción de los sindicatos, la Comisión considera que la evolución del movimiento sindical y la aceptación cada vez más amplia de su calidad de interlocutor social de pleno derecho exigen que las organizaciones de trabajadores puedan pronunciarse sobre los problemas de carácter político en el sentido amplio del término y en particular expresar públicamente su opinión sobre la política económica y social del gobierno. Por eso hemos cuestionado fuertemente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso hemos cuestionado fuertemente el proyecto de empleo público, porque van, según nosotros, no hacia el bien común. Yo quería decirle también, yo no soy el líder absoluto ni de todos los sindicatos, ni de todos los movimientos sociales y populares. Agradezco aquí a los 3 personeros de la defensa que me presentaron como el super líder absoluto de todo lo que pasa en la vida y hacienda de los sindicatos y de los movimientos sociales. Sí es cierto, nos hemos convertido en una voz obrera respetada, una voz muy que se comparte o no se comparte, pero sí es consultada. Hoy en día escribimos semanalmente en 4 medios de comunicación colectiva, especialmente en el diario Extras, ¿verdad?, que nos permite semana a semana una opinión sin la menor censura,
sin mandarme a decir, Albino, quite esa coma de ahí, ¿verdad? Sino que el legendario ya ido don William Gómez Vargas y su hija, doña Yari Gómez Quesada, creen importante que haya una opinión obrera cuando aquí hay matrices mediáticas dominantes que satanizan todo lo que huela a sindicatos, ¿verdad? Entonces, pues esa opinión, ese constante hacer, predicar, hacer videos, hoy desarrollamos mucho las redes sociales, nos mantiene como una organización vital de todos los días en defensa de los derechos laborales, económicos y sociales de las personas trabajadoras asociadas, ahora como líderes y lideresas sindicales, defensores y defensoras de derechos humanos, y trabajando una maravillosa ley que la peleamos en soledad, que se llama la reforma procesal laboral, que hoy en día hace que un chofer de autobús pueda decir estoy sindicalizado sin temor a perder el empleo, que un obrero de una plantación bananera diga soy dirigente de ANEP en esta plantación, ¿verdad? Eso se ha logrado, ahí hemos avanzado un poquito en democracia laboral, en democracia obrera, muy a pesar de patronos que se siguen comportando antisindical. Pero ese es el universo de ANEP, los sectores medios, los sectores bajos, ¿verdad? Por eso discrepamos profundamente de la visión de empleo público que ha defendido el ilustre jurista que estuvo aquí declarando. ¿Por qué? Porque hicieron una generalización odiosa y todas las personas empleadas públicas, todas fueron presentadas como ganando jugosos salarios, todas tenían convención colectiva, todas tenían odiosos privilegios, todas eran vagabundas, corruptas, holgazanes y para peores tenían sindicatos. Y no hubo un solo medio de comunicación colectiva de esos que atacan al empleo público que se subiera a un fortín de un vigilante penitenciario, que fuera donde una señora empleada pública trabajadora de un comedor de Sensinay, a ver cómo se trabaja, que fuera la Caja Costarricense de Seguro Social de un asistente de pacientes que tiene que asear en la cama al paciente que no puede limpiarse él mismo sus necesidades fisiológicas por su estado de enfermedad, ¿verdad? Entonces se fijaron solamente en ciertos estamentos del empleo público y a partir de ahí todo el mundo en el empleo público ganaba de 2 millones o 3 millones para arriba, de verdad. Y se desarrolló y estuvimos en primera línea, y eso molesta porque demostramos que el déficit fiscal no se debía al salario de las personas trabajadoras asalariadas del sector público, ni siquiera los salarios altísimos que pueda haber en la alta magistratura o en la alta cúpula médica o en los bancos del Estado. Esa no era la razón del déficit fiscal, ¿verdad? Palidece aquí cuando se mencionó el costo de la huelga del 2018 con la cifra anual de evasión y elusión, ¿verdad? Leyes de la República que están ahí, que no vemos un ministerio público agresivo contra el evasor, ¿verdad? 8 puntos de PIB, 6 puntos de PIB en exenciones y exoneraciones. Y hemos agarrado al riesgo, como lo mencionó mi compañero Walter ayer, de estar denunciando el narcotráfico, la inacción del Estado del narcotráfico. ¿Por qué no hay escáneres en APM Terminals? Nuestra seccional de ANEP en la Policía de Control de Drogas se ha comprado la bronca de denunciarle al país lo que está pasando ahí. Y recibimos a los turistas extranjeros en un aeropuerto internacional que da vergüenza, porque no quiere fortalecer la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Y nosotros somos desconfiados por naturaleza. Y alguien quiere hacer un negocio en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, un negocio privado con el servicio público migratorio del país. ¿Verdad? Y se molestan porque recibimos un premio por País Verde. Ahora se fue Carlos Alvarado y no sé qué que le dieron en Glasgow, Escocia. Y vayan a ver cómo tenemos el servicio de guardaparques. Estamos perdiendo los parques nacionales, el 25% del territorio nacional. No tienen instrumental técnico, no tienen armas, no les pagan lo que corresponde, y entonces el narco, el crimen organizado, la caza furtiva y los agricultores que no tienen dónde cultivar se están apropiando de las zonas protegidas. Y yo podría seguirle citando aquí un montón de cosas que esta NEP viene denunciando constantemente. Y lo escribimos, y repito, y hacemos videos, ¿verdad? Entonces, ¿entendemos lo que está pasando con el agro? Claro que sí. Tenemos alianzas con agricultores. ¿Ah? Han mandado la soberanía y la seguridad alimentaria al carajo, ¿verdad? No vamos a poder comernos lo que necesitamos. Y ahora dicen que hay crisis de contenedores y a lo mejor vamos a pasar hambre en algunas partes del país. Y finalmente, el tema más amenazante, el riñón de este poder grande. ¿Cómo es posible que los sucesivos gobiernos hayan dejado que el nivel de la deuda interna, de la deuda pública del país, especialmente la deuda interna, haya llegado a los niveles que está llegando? ¿Ah? El presupuesto para el 2022, 53%, 53% a financiarse con deuda, y casi toda para pagar intereses, no el principal. Y entonces, en vez de tocar a los banqueros, en vez de tocar a los sectores financieros, en vez de hacer una auditoría general de la deuda, una renegociación, una reingeniería, muy fácil, claro, dejar a los chiquitos de secundaria el año entrante, recortarles para becas estudiantiles y recortar plata para las redes de cuidado del Patronato Nacional de la Infancia y recordar fondos de FODESAF para programas sociales y recortar plata al Bambi para que construyan casas de bien social en las zonas urbanas marginales, rurales y rurales. Y puedo mencionar más. ¿Y qué va a tener que hacer toda esa gente? Va a tener que movilizarse para hacerse sentir. Porque ahí en el Parlamento, la coalición de gobierno, porque hay una coalición de gobierno desde que Carlos Alvarado empezó, ¿verdad? Y respeto mucho a la señora Gloria Navas Montero y su decisión constitucional, derecho humano también, como el mío, de abstenerme de declarar, que ahora me lo quiso negar, de postularse. Pero de ahí nosotros creemos que el partido de don Fabricio es parte de la coalición de gobierno. El PLN, el PAC, la Unidad y las dos ramas del que era Renovación, Fabricio y Cruchen, han estado en la danza de gobierno. Y el señor Cruchen confiesa que negoció por 7 millones de pesos una candidatura diputadil. Entonces, ¿quién está acabando con la democracia? ¿Quién está destruyendo la institucionalidad? ¿Quién está pervirtiendo los valores de la Constitución? No es la NEP, no es las organizaciones sindicales que este servidor ha venido representando, ¿verdad? Ha venido representando. Y efectivamente, hay un movimiento ciudadano que la estimable abogada representa. Y ella dice que es unas 30,000 personas. ¡Qué buena organización!
pero ella mencionó ayer unos apellidos de personas integrantes de su movimiento ciudadano y yo pensé inmediatamente, no son vecinos de Atillo, no son vecinos de la abuelita, no me suenan a vecinos de Punta Arenas ni Limón. Me suenan personas integrantes del alto corporativismo, de negocios o de la academia, sin hablarlo despectivamente, porque eso indica que hay una visión. Y si los sindicatos representamos ni el 2% de la población, 30.000 del movimiento ciudadano Doña Gloria todavía es una representación menor. Igual de legítima, eso sí, como la que nosotros venimos haciendo, y que ustedes pretenden quitármela, mandándome a la cárcel por un año, repito, con una prueba espuria que la defensa que he tenido el honor de tener aquí, encabezada por don Rodrigo Rosales Arce, se ha encargado de demostrar. Finalmente, no manipulamos con la acción de inconstitucionalidad. No fue un cálculo adrede, y creo que lo calificaron aquí como práctica procesal desleal, algo así dijeron. No. En primer lugar, no conocíamos ese maravilloso instituto especializado en litigio internacional en derechos humanos que se llama el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, siglas IRSO, que tenemos la suerte de que sea dirigido por un jurista costarricense. A lo mejor aquí los distinguidos juristas de esta sala le conocen, Víctor Rodríguez Recia, que tiene oficinas en Bogotá, Colombia, que tiene oficinas en San Salvador, en México, en Washington, D.C. y en Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza, que es el que nos va a llevar los procesos de litigio que vamos a tener que ir a llevar al país, al banquillo de los acusados, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si se resisten a poner en práctica la opinión consultiva de la Corte IDH sobre libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Y sí, se lo digo transparentemente, para una organización sindical como la nuestra, que si bien es cierto, tiene miles de asociados, pero sus ingresos son salarios medios y bajos, pagar este tipo de asesorías no es fácil. Entonces sí, pues sí. Ahora, entonces él nos aconsejó hacer la acción de inconstitucionalidad, nos descubrió lo que era la carta de alegación, también lo presentamos en el proceso, sabiendo que nada más era para conocimiento, pero además este país tiene tanto desprecio por el derecho internacional en derechos humanos, que antes de que aprobaran la ley antihuelgas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mandó una advertencia al país: vean, ese proyecto está malo, vean, ese proyecto lesiona derechos humanos fundamentales del derecho de huelga, vea lo que va a hacer Costa Rica. Y yo creo que ni le respondieron al país. Como siento que una vez aquí en este honorable Poder Judicial no quisieron recibir a un honorable juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está recomendándole a la enferma democracia representativa costarricense que debería pensarse otro sistema de elección de magistrados, simplemente en aras de seguir desarrollando la importancia del Poder Judicial en la democracia. Yo ya no amenazo más terminar, sí puedo decir lo siguiente. Yo creo que esta acusación, si bien se hace contra Albino Vargas Barrantes, es para todas las personas luchadoras sociales, sindicales o no, y alerto a mis colegas y a mis sindicalistas, aunque no piensen igual que yo, aunque les moleste mi existencia, que deberían pensar su práctica sindical en el futuro, si este amedrantamiento político ideológico
que es este proceso, se consolida, ¿verdad? Me siento tranquilo porque sé que mi actuar está amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por muchos otros convenios que nuestro país ha contraído libremente. Ya mi defensa penal lo explicó ampliamente, y quiero decirle que no quiero victimizarme en este estrado. Los que me conocen saben que siempre he luchado por principios, por historia de vida, que he tratado de ser coherente en todo momento y siempre me he mantenido del lado de las víctimas obreras. Si yo narrara aquí el drama cuasi esclavo que sufren choferes de autobús, por ejemplo, nadie me lo va a creer que sucede en Costa Rica. Los que me ven como un revoltoso, cosa que rechazo, tal vez no sepan que la fuerza de la palabra y la libertad de expresión han sido las herramientas que he escogido para reivindicar derechos desde el sindicalismo más democrático de este país. Esta lucha me ha generado muchos enemigos políticos. Sin embargo, en lo mínimo me siento cansado. Por el contrario, con este proceso estoy rejuvenecido, política y democráticamente hablando. Con muchísimo respeto, sépanlo con toda claridad. Ni mi conciencia ni mi pensamiento han sido jubilados. Y por tanto, lamento decepcionar a algunas conciencias de gran pobreza intelectual que quieren verme pensionado en estricto término demográfico, porque incluso también hemos enfrentado intentonas de grupos plutocráticos empresariales de disolver a la ANEP, y lo puedo demostrar con documentos, cuando la cúpula de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la empresa privada, UCAEP, le mandó una carta al gobierno de la República, al entonces ministro de Trabajo, proceda a disolver a la ANEP. Oigan ustedes, lo que es la fuerza de las ideas. O sea, si yo no puedo con las ideas de mi contrincante, entonces lo que hago es exterminarlo, extinguirlo, encerrarlo, encarcelarlo. Y yo espero que aquí prevalezca la justicia. Yo pienso que sí. Las señales que recibí en este debate son claras, pero si otros hechos deciden que no, pues, y aunque estuviera en la cárcel, no podrán encarcelar mi pensamiento. Muchísimas gracias, señora juez, y a todos y a todas, buenas tardes.